¿Qué tal? Recording in progress. Es que en nuestra orden del día estaba hablar un poco de la situación de Colombia, si nos podía contar un poco Santiago, y pues bueno, no está, pero también la idea era revisar el concepto de violencia del diccionario de Lanza y comentar un poco sobre eso. Entonces, bueno, pensaba que tal vez podemos nosotros abrir reflexiones de este tema y los que no estén, pues si ven la grabación, podrían después complementarnos con sus propias reflexiones y podríamos quizás retomarlo en otra ocasión, pero ya aprovechando lo que el día de hoy comentemos. Pero bueno, esa es como la idea general. De todas formas, creo que empezamos con un pequeño rappel y una meteo. Y si quieren esa parte igual no las grabamos. Voy a ponerle en pausa. Quería, Ahora quería sí, saber por qué nos seguimos así alfabéticamente como estábamos. sí, es que la intención era retomar especialmente ese término debido a la situación que estaba pasando en Colombia, y es que había una reflexión muy pequeña, pero Santiago nos compartió una reflexión pequeña en el chat de WhatsApp con respecto a la violencia, me parece, y la situación en Colombia. Entonces, la idea era retomar ese contexto y complementarlo con lo que decía el diccionario y nuestras propias reflexiones acerca de eso, porque pues me parece que para tener como una idea más clara de qué significa para nosotros la no violencia, también necesitamos tener un referente claro sobre lo que consideramos violencia. Y bueno, esta era la intención, hacer como una pequeña reflexión en ese sentido, contextualizada con lo que está pasando en Colombia. Es una lástima que no nos haya podido acompañar Santiago, pero pues de todas formas creo que podemos hacer la reflexión, aunque no tengamos ese contexto particular. George no tiene WhatsApp, no recibió ninguno de los mensajes. ¿Se podría leer o cómo lo hacemos? Sí, yo creo que eso sería bueno. Yo mientras traigo la computadora donde tengo el diccionario para que después también leamos lo que dice ahí. Pero Okay. sí, nos puedes leer ese WhatsApp, creo que estaría muy Lo bien busco. de entrada. Bueno, ya lo encontré. Primero dice, yo solo puedo compartirles una situación caótica en Colombia. Luego, en un segundo mensaje, un caos político, social, sanitario, donde la no violencia es bien difícil aplicarla debido a la polarización extrema entre izquierda y derecha. Una situación muy confusa y en pandemia. Un paro general bloqueando vías de más de un mes con abusos de fuerzas policiales, pero también vándalos infiltrados, acabando y quemando todo. Comida pudriéndose mientras muchos padecen hambre. Yo capto que la confusión entre no violencia, entre paréntesis, que ataca las causas de la violencia, y pacifismo, que ataca simples efectos, pocos entienden. Por ejemplo, en la iglesia, ella actúa de bombera o apaga incendios sin parresía. Yo me siento muy pesimista y creo que en México hay problemas muy similares como el narcotráfico que ha permeado y carcomido el Estado mismo. Igualar a víctimas y victimarios en aras del perdón desacredita la no violencia, y Gandhi y Lanza no lo harían. Es de los errores y horrores en Colombia, pero en todo el continente.
y a quienes asumimos posición fuerte nos llaman guerreristas. No sé si en México suceda lo mismo. Ah, creo que eso en general es lo que dice. Ajá. Sí, ese fue como el mensaje a partir del cual pues ya propusimos tocar el día de hoy el tema de violencia. ¿Y en el diccionario qué viene? En el ¿Verdad? diccionario, Déjame lo busco. aquí lo tengo. Ah, Sí, me preparé. ¿qué preparas? Dice, violencia. Lanza abomina la violencia como la evidencia más palmaria del pecado original. Y ya cita aquí unas obras. Que evidencia toda la violentación del planeta por parte de la mano humana. De hecho, le dedicó en su obra poética La cifra de las cosas, un poema a Gandhi. Gran alma, se llamaba el poema. En sus peregrinaciones a las fuentes, Gandhi y Vinoba patentiza su análisis de la violencia pandémica en la historia humana, que empieza en cada persona, pero trasciende en círculos concéntricos hacia las estructuras e instituciones y, por ende, hacia las sociedades. Empero, en su comentario al Evangelio, justiprecia la enérgica posición de Cristo al expulsar a los mercaderes del templo, pues la no violencia y la caridad fustigan frontalmente el alma y la mentira. En efecto, recapitulamos el tema lanciano de la barbarie en las 4 plagas como una sumatoria siniestra y abominable de los 4 flagelos: esclavitud, miseria, revolución violenta y guerra. En efecto, hemos ya reseñado acápites de esta obra antiviolenta. El juego y la guerra, la gran cólera del pueblo laborioso, cómo la posesión engendra la violencia y la guerra de los pueblos ricos contra los pueblos pobres, la violenta lucha de clases, los reinos y la guerra, las alianzas reales y la guerra, la violenta refriega social, la ciudad y la guerra, fuerza de la ley y ley de la fuerza, violencia y mentira, dialéctica de la historia o encadenamiento de la violencia. Estos son los lugares Son en, títulos. en Exacto, los son 4 plagas, sí. títulos de los lugares. Ajá. Ahora bien, Lanza no puede hablar de violencia sin contraponerle inmediatamente como antídoto la no violencia. Entrada o como el descubrimiento de la no violencia, el satyagraha gandhiano. Ya no te escuchamos bien. ¿Algo moviste? A ver. Los demás también Ya, no escuchan. ya. La última. Bueno, está mencionando aquí diferentes obras donde también menciona inmediatamente después de la violencia, apela a la no violencia. Lanza del Basto incluso apuntaló una postura cristiana postconciliar como fiel católico en su opúsculo La Iglesia ante el problema de la guerra de 1967. Y cabe reiterar que él fue quien dio lugar al Pacto de las Catacumbas, en cabeza de Dom Hedler Cámara, 1965, actual plan pastoral eclesial del Papa Francisco. Desde luego, en la aventura de la no violencia y la fuerza de los no violentos, continúa Lanza desglosando la problemática de la barbarie
y contraponiéndole su anticuerpo, la no violencia. No solo teóricamente, sino implementando campañas testimoniales y parresiásticas. Santidad puntualizó en su testamento, el arca tenía por vela una viña, lo siguiente: violencia es todo lo que viola el orden del universo y el equilibrio humano. Por el contrario, la no violencia es decir a la violencia no. Sin embargo, violencia no solo es asesinatos, golpes, ofensas, terror, sujeción, orgullo, odio, sino también mentiras, hipocresía, abuso. La no violencia consiste en oponerse a todas esas plagas, pero no en oponerles una violencia o astucia en el sentido inverso. Porque si para vengar a la víctima de un asesinato mato al asesino, de aquí no resulta ninguna reparación del mal. Solo resultan 2 víctimas y 2 asesinos. Y bueno, viene la cita de donde mencionó esto. Y bueno, ya casi termina. Dice: violentar las leyes de la naturaleza y divinas, según Lanza del Basto, evidencias de la vida muy superiores a las leyes humanas, es iluso. Perdón, lo leí mal, va de nuevo. Violentar las leyes de la naturaleza y divinas, según Lanza del Basto, evidencias de la vida muy superiores a las leyes humanas. Es iluso, de todas maneras, pretender abolir todo el conflicto humano, oportunidad de crecimiento y maduración en las relaciones interpersonales. Lo que sí resulta claro es que la forma de solucionar el conflicto inevitable jamás es la violencia. En efecto, según Mahatma Gandhi, el hombre no puede estar llamado a la violencia, a la ley de la jungla, sino a la no violencia, dice en su autobiografía. Y también en el voto del arquiano de la no violencia, presentación del arca, en fin, viene la cita. Finalmente, en La locura de Noé, antología póstuma, 1984, se perfila la crítica a la anciana, la historia de nuestras violencias, la respuesta de Noé frente a las fatalidades de la historia. Y ya, ahí termina la entrada correspondiente al término violencia. Eso es lo que nos dice el diccionario. Nos da muchas referencias de los lugares en donde Lanza se refiere al término, lo contextualiza. Y bueno, sobre todo me parece que esta cita textual que viene de El arca tenía por vela una viña, de la página 178, es ahí como que donde hace directamente una especie de definición. Y bueno, esa es la aportación del diccionario. ¿Alguien quisiera enriquecer esto con su propia reflexión e interpretación? Pues yo nomás siento que es un situar el término en la obra en general, y más específicamente en las 4 plagas, donde sitúo muchas, pero no es en ese sentido un texto con el cual podemos hacer mucho ahorita, porque tampoco se puede hacer mucho con lo de Colombia. La Colombia es una problemática que yo no conozco a fondo, pero supongo que tiene que ver con un tipo de derrumbe del país político, y también debido a la gestión de una pandemia, no sé, y historia inercial de lo que nunca ha sido rectificado o sanado por parte de la larga guerra contra los FARC, que era una violencia continua de guerreros ligados a necesidades de ingresos que tenían por medio de, ¿cómo decir?, ¿cómo se dice la vaca?
ordeñar la vaca de los narcos. Es una compleja historia, no sé qué iba a pretender frente a esta relativa inmensidad de un país en caos. Bardomalo, no tengo claro qué pretendía, porque nosotros siempre hemos tenido esta sensación de que cuando una violencia no es personal, ni siquiera es muy político, pero es de la estructura, de la historia de un país, de una memoria no sanada, etcétera, ¿no? Como en México también empezamos a tener esa sensación de que la violencia peligrosa, pues, en donde se pierde vida o dignidad humana, está en todos lados. No sé qué hacer frente a esto. Ha sido la pregunta de Patti también desesperada durante años. ¿Qué podemos frente a esto? No hemos podido razonar casi en eso, porque es como una violencia. La violencia normalmente debería ser como una intrusión en la armonía, ¿no? Y una ubicable disarmonía en una dominante armonía que reconozcamos como el país en una relativa, vivable paz social, pero se ha vuelto lo contrario, desde la normalidad, al menos tal vez no fenológicamente hablando aquí en Europa se puede decir así, pero en México y probablemente también en Colombia, tengo esa impresión de que pues la violencia es lo normal ya, como la situación que domina, la desarmonía que domina. Y entonces y como grupo hemos sentido siempre una parálisis frente a este fenómeno que se ha puesto más, que se ha vuelto otra cosa de lo que era antes, es decir, un ingreso en una relativa armonía, se ha vuelto como la disarmonía total constante y de vez en cuando buscamos donde todavía hay momentos y lugarcitos de iniciativas de armonía. Yo siento, y por eso me siento tan desarmado de tener un discurso frente a eso. No sé si me entienden. Más o menos, George. Lo que pasa es que creo que ha habido épocas diferentes, unas donde lo hemos sentido muy, muy cerca, las amenazas, los robos, esas cosas, y otras que son de relativa tranquilidad. Me acuerdo cuando discutimos de que si tendríamos, por ejemplo, comentábamos en alguna reunión si tendríamos armas en nuestras casas, ¿te acuerdas? Y que si eso sería algo violento o no, o responder a alguna intrusión. O sea, ha habido momentos en los que lo hemos comentado sin dedicarle demasiado tiempo, pero sí en diferentes momentos como grupo creo que sí hemos tocado de alguna manera el tema. Yo recuerdo mucho una vez que tú mencionabas algún gran libro de filosofía muy grueso, pero no recuerdo de quién, donde comentabas que identificaba la violencia como una forma de no contemplar, de no tener en cuenta las necesidades de los demás. Y yo no sé por qué me quedé con eso, y ya habrá sido hace un par de años, ¿no? Pero como que lo traigo de regreso cada vez que hablamos de algo de violencia, y veo que es una forma que sí también corresponde o sí aclara muchas cosas, como la vez que Roberto nos dijo que para él era violento que no haber sido escuchado en alguna reunión o algo así, algo que nosotros no hicimos como a propósito, pero que él decía que para él eso había sido violento, ¿no? Ya fue hace mucho. Pero me acuerdo que en esa ocasión dije, bueno, es que aquí aplica muy bien lo de nosotros, no es que quisiéramos ser violentos con él, y de hecho sí estábamos tratando de tomar en cuenta sus necesidades, pero bueno, él lo sintió violento quizás porque
pensó que no lo estábamos haciendo, ¿no? Pero Pico, el poco de texto que tenemos en WhatsApp que hemos recibido, Ah, en de el WhatsApp que Bordamalo. hemos recibido de Bordamalo, habla de un tipo de falla un tipo de falla de los lancianos arqueanos frente a lo que desborda ahí Colombia. en Colombia. No sitúa la problemática alrededor de la violencia por el momento para él en un contexto cercano de personas a personas, lo que yo llamaría una normalidad medio armoniosa con infracciones, pero habla también de un país que está fuera del orden y va hacia el caos y cuál es el discurso o la actitud, el actuar ahí adentro del arquiano y del no violento, ¿no? Me parece en el texto de Bordamalo. Sí, yo lo que interpreto ahí, y por eso me hubiera gustado que estuviera Santiago, pero lo que yo interpreto es que hay una situación en Colombia con unos, hubo una propuesta de hace algunos años de extender el perdón a todos los de las FARC y hacer una especie de amnistía y darles el perdón sin que tuvieran que enfrentar mucho tiempo de cárcel, muy poco. Y bueno, en fin, hubo todo un programa de los Esperes, se llamaba, de escuelas de perdón y reconciliación. Daniel Marcos estuvo muy metido en eso, también Eduardo Garza, y, y creo que a eso se refiere Santiago cuando dice que hay gente que está como partidaria de este perdón, pero que eso no es realmente no violento. Me parece que algo así comenta en su... Yo creo que a eso se está refiriendo específicamente y que él cree que la no violencia en realidad no significa ese tipo de perdón, sino más bien, ¿cómo dice? ¿Tienen por ahí el WhatsApp Sí. a la mano? Creo que a eso se refiere, pero no estoy seguro, ¿eh? A ver, Primero dice que capta la confusión entre no violencia. Yo capto que la confusión entre no violencia y pacifismo. A no violencia se refiere que atacan las causas de la violencia y pacifismo se refiere a que ataca simples efectos. Pocos entienden eso. Y por ejemplo, hace el ejemplo en la iglesia, ella actúa de bombera o apaga incendios sin parresía. Yo me siento pesimista. Luego dijo, igualar a las víctimas y victimarios en aras del perdón desacredita la no violencia. Y Ganda y Lanza no lo harían. ok, se vuelve un poco más claro. Es como el caso ahorita en Italia, esta semana, son 25 años del asesinato del juez Falcone, que hicieron volar ahí en una autopista con su séquito y con su mujer, en fin, una boda de gente que murieron ahí en el año 95, sí. Y el responsable de esto, la mafia, un hombre importante en la mafia, lo condenaron a 25 años, dado también que en su testimonio, en el juicios de su testimonio, en el caso que montaron, delató, o decir, dio mucha información sobre el funcionamiento de la mafia en Italia, pues. Y por eso, en lugar de darle 25, 25 sentencias a vida por las personas que había matado, le condenaron después de 25 años de cárcel. Y esta semana, según la ley, según el pacto concluido con él, esta semana salió con él a la calle, con todo Italia alborotado, porque no sabían que iba realmente a haber unas cuentas, es decir, que el gobierno iba a honrar este pacto hecho con este gran mafioso y lo soltaron de nuevo. Entonces no estaba Italia lista para esto porque estaba alborotado por eso, que es como lo mismo, ¿no? Caso algo parecido, que Colombia, ¿no? Un perdón que se va a Un Sí, perdón
Detona Colombia. O sea, No lo sé, tal vez ahí sí nos hubiera servido la según yo, lo que contextualización detonó de... fue esta subida de impuestos. O sea, marcaron como una subida de impuestos y el pueblo se quejó, ya ven como que lo hacen mucho con lo de las cacerolas y todo esto. Y entonces hubo omisiones por parte del gobierno y entonces empezaron a organizar, y particularmente las zonas más pobres. Y eso como que yo siento que fue el detonador de las otras como inconformidades, como que, o sea, ese fue como finalmente lo que encendió la mecha, pero bueno, luego detonó y se como que salió toda la presión del pueblo colombiano y este gobierno me parece que, pues sí, o sea, aunque suene raro, se fue a la opresión, ¿no? O sea, las medidas de control de las manifestaciones fueron muy agresivas. Pero Y aquí también bien, tuvimos un encuentro con un colombiano joven que reparó la compu de Moni hace 2 semanas o 3 semanas y él huyó de su país, está pidiendo asilo político ujú. porque dice que en Colombia la situación cotidiana no la puedes contar, pues, del desmadre que hay en Colombia. Sí, por eso creo que a lo De mejor antes, fue lo que encendió la mecha. O sea, no es realmente la razón, sino más bien fue el pretexto para detonar el resto de todas las acciones. Me parece que más bien ha dicho, ajá. es por Y eso que bueno, yo digo, y el frente a una gobierno se ha vuelto, situación tan generalizada, eh, ¿qué nos pide frente a una situación tan generalizada? O frente al hecho de que, por ejemplo, la mujer de Falcone, ¿no? La hermana de Falcone, del juez, dijo, no, pues yo lamento también que el asesino de mi hermano y de mi cuñada y de otras personas, ¿no? Está libre, pero Falcone, mi hermano, luchó toda su vida para esta ley de que los que colaboran con la justicia en extremos casos de destabilización nacional, si lo hacen, tienen una disminución de su pena. Y entonces dice, mi hermano hubiera sido el primero que hubiera querido que su asesino hubiera beneficiado de esta ley. Interesante. órale, Yo creo que Elda habló de una mecha que encendió la situación. Yo creo que no la encendió. Yo creo que la puso en evidencia. Y me parece que hay varios niveles de análisis de esta condición. Uno, el nivel inmediato, que es justamente la violencia tête à tête, la violencia que sufre la gente de manera directa. Y la violencia que sufre la gente a nivel generalizado, la violencia micro y la violencia macro. Creo que muchas veces se pierde uno en el camino entre estos dos tipos de violencia, aunque la micro es una reproducción de la macro. Eso se ha teorizado. Sin embargo, a mí me parece que aquí hay un análisis mucho más amplio que hacer en relación a la situación que están viviendo, porque no es en Colombia, es en otros países del cono sur, como dicen. Yo creo que estamos ante la gran embestida, pero no nos permiten pensar así, sino disfrazarlo de pequeñas violencias, disfrazado de FARC, de terrorismo. Sabemos que hay algo mucho atrás de esto. Y si me permiten, no es una idea de un complot universal. Es simplemente la idea de una estructura que está ahora universalmente instalada, globalizada, que se le llama neoliberalismo. Yo creo que justamente nos confunden demasiado a la gente con este tema de la violencia directa, porque entonces la violencia ejercida con otros fines se retoma con una violencia personificada en la muerte de mi hermano, de mi prima, del juez tal. Y solamente vemos ese fenómeno, ese evento, como totalmente aislado de la totalidad
de una estructura. Creo que la violencia en Colombia es mucho más compleja de lo que puede verla el ojo individual de cualquiera uno de nosotros. Aun cuando hayamos vivido en Colombia, hay fuerzas internas muy profundas de orden político, económico, que están ahí. Y me parece que es muy importante este análisis. El día del conversatorio en la universidad yo invité a una doctora, Eliana Cárdenas. Ella es colombiana, ella es una antropóloga, filósofa y estudió psicoanálisis. Y tiene una visión bastante amplia de las realidades. A mí me gustaría en algún momento pedirle que pudiera aclarar un poco las cosas, si ustedes están interesados, porque ella tiene una perspectiva, pues para mi gusto, bastante cercana a lo que está sucediendo, no en Colombia y no en México, a nivel mundial. Y creo que este es el punto, que nos perdemos en nuestras violencias personales, que sí es cierto que es muy importante todo lo que estamos trabajando en el ARCA, de conoce tu violencia para que puedas entender la de los demás, pero son violencias muy inmediatas, son violencias que son ya como rebotes de la misma pelota, que lo único que está generando es una gran situación de desconfort a nivel individual, pero que viene de mucho más lejos y que viene de antes. Por otro lado, también me parece un poco delicado comparar la situación en Colombia con la situación en Italia, con cualquier otra situación, porque creo que finalmente, como dicen los que se dedican al tema, se regionaliza el conflicto y no es un conflicto regional para mí, es un conflicto a otro nivel, ¿no? Más allá de la teoría de la conspiración. Para mí no es una conspiración como tal. La conspiración en sí misma es un sistema que ahoga a todos, que se llama neoliberalismo. Y después nada más en cuanto al texto de Lanza del Basto, me parece que es importante señalar que lo único que yo descubro en un principio cuando habla de violencia, él inicia un poco, retoma diciendo que violencia es aquello que viola el orden y el equilibrio. Creo que también tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de los términos. Violencia es algo que viola, no me dice a mí nada. No entiendo qué quiere decir violar, ni violentar, porque finalmente nunca se debe de usar el término definido en la definición, y lo digo con mucha humildad y respeto, ¿no? Entonces sí me gustaría que pudiéramos aquí entender qué es violar, ¿no? Que para mí es una acción en contra del deseo del otro o en contra de la individualidad del otro. Pero creo que sí es importante darnos un poco de cuenta y de respirar muchas veces, de pensar otras tantas, cuando entendemos algunos términos, ¿no? Pues gracias. Sí, Pati, muchas gracias. Creo que ver la parte individual de la violencia y la parte colectiva, como que no es algo que tenga que estar una cosa en contra de la otra. Hay una propuesta de Johan Galtung que se llama el triángulo de la violencia, identifica la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Y pues sí, claro, el contemplar una no significa dejar de contemplar las otras, ¿no? Aunque igual en esos casos culturales y estructurales, creo que también en el fondo lo que hay es el no contemplar estas necesidades de los demás o no hacerlo de manera digna, no respetando su dignidad. No sé si alguien más quisiera ¿Todo bien? comentar alguna cosa más sobre esto o podemos pausarlo aquí. Franca o Clau, que no han dicho nada.
O Moni. Bueno, a ver, es que yo lo pienso, estaba escuchando todo lo que decía, pero a final de cuentas, o sea, sí entiendo lo que pasa en Colombia, porque cuando estaba pasando, de repente me llegaron las noticias y me pasaron un video de YouTube de las noticias allá, y sí, en efecto, ¿no? O sea, como decía Elda, es por los impuestos, y pues yo creo que a final de cuentas es la punta del iceberg, ¿no? De una problemática muy grande, de una violencia del humano mismo tal vez contra uno mismo, ¿no? O sea, me queda como pensando, independientemente de lo que sea violencia para cada uno, yo creo que para mí es como muy valioso siempre empezar con uno mismo, ¿no? Empezar con el de al lado, a final de cuentas, ¿no? Porque yo creo que la violencia no va a parar si uno no deja de violentarse y dejas de violentar al de al lado. Pueden ser con palabras, con omisiones, con muchas cosas, pero es un tema, yo lo siento un tema como súper complejo, porque como decía Roberto, es que me sentí violentado porque no me escucharon, ¿no? Pero, o sea, ustedes omitieron, pero a final de cuentas ustedes no estaban omitiendo de una manera consciente, ¿no? Entonces también depende de la violencia que ejerce el propio ser humano contra él mismo, ¿no? Porque tal vez si te flagelas y todo este rollo entras, pues te vas a sentir violentado hasta porque te vean, ¿no? Entonces yo creo que es para mí esto es como un tema, o sea, la violencia no va a parar hasta que no trabaje el ser humano en uno mismo. Y es como muy individual, empieza de manera muy individual. A final de cuentas, cuando yo creo que hay una violencia colectiva como la que hubo en Colombia o la que puede haber, ahorita que estaba viendo que pasan de Metepec y las boletas que se robaron y no sé qué rollo, a final de cuentas, o sea, pues es una forma de expresarse ante ¿cómo les diré? Es una forma de sentirnos impotentes, ¿no? Pero yo creo que la violencia empieza por nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de todo, pero pues es todo un rollo, porque yo digo, bueno, estamos hablando de Colombia, ¿no? Pero pues aquí en México también, yo creo que estamos, o sea, hay mucha violencia en Morelos, ¿no? En México, en todo, Sí, bueno, pero yo ahora, creo que está por no está bien, es que iba a decir que ahora que es época de elecciones y toda la cantidad de candidatos muertos que ha habido por todo el país, como nunca antes, ¿no? O sea, en realidad no somos Colombia, pero sí estamos ahorita con mucha violencia alrededor. A mí lo que me llamó ahorita mucho la atención, ahorita que venía yo de Zacatepec, o sea, me encontré muchas casillas y yo le decía a Prin, le digo, ¿te fijas? O sea, yo me acuerdo que antes ibas a votar temprano y no había tanta gente como la había hoy en todas las casillas que pasábamos, ¿no? Y me decía, pues sí, qué padre, ¿no? Le digo, pues sí, le digo, esta es como una forma no violenta para mí, ¿eh? O sea, es una forma no violenta de reclamar y de querer ejercer algo que no hay, ¿no? Que el gobierno ha omitido por mucho tiempo. Y la verdad es que sí, o sea, es impresionante la cantidad de gente que encontraba de casilla en casilla, cuando antes tan temprano no era que tan común encontrar filas tan largas. De hecho, yo no he ido a votar, hasta el rato voy a votar, porque mi casilla estaba súper llena. Y la verdad es que decía, no me va a formar tanto y con el estómago vacío. Principalmente. Las gorditas y los. Entonces. Hubiera sido una violencia, ¿no? Claro. Sí, estaba ejerciendo violencia ante mi estómago. No, Okay. no iba a dejar eso. No, pero sí me dejó pensando, ¿no? O sea, y la verdad es que yo creo que es una forma de ejercer pacíficamente, o sea, pacíficamente, ¿no? Tu voz, y yo creo que ya muchos estamos cansados, y como se corre en las redes, ¿no? O sea, vota por este, pero para quitarle el poder a Morena, ¿no? Entonces, yo creo que la gente
o sea, de manera no violenta, está tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues violencia es como un tema, yo creo que Yo creo que de ahí ¿Oh? mucha gente sí actúa de manera no violenta en el sentido que tú dices, ¿no? Voy a ir a votar y voy a lo mejor leer sobre los participantes para ver cuál voy a elegir, ¿no? Sí, digamos que están tomando un poco más de responsabilidad. Pero el otro lado es de las revueltas, de los incendios, de quemar lugares, de robos. Es otra respuesta que se está dando y es la respuesta muy violenta que yo siento que es de la que está hablando Bordamalo, que está sucediendo allá, que la respuesta no está siendo no violenta. Por un lado pacifista, que es la iglesia, que es la manera que él ve que la iglesia está tomando esa postura, y por otro lado, la gente que está haciendo revueltas, que está haciéndose destrozos, y como si no se comprendiera la no violencia. Y en este sentido siento que pues, lo siento como desesperado o atrapado frente a todo lo que él ha trabajado sobre la no violencia. Y me imagino que ha tratado de dar en las universidades a través de su aprendizaje sobre el ANSA, el ARCA y la no violencia. Y siento que es un poco su reclamo, ¿perdón? No, termina, Moni. Y siento que es un poco su reclamo hacia el ARCA, pues supongo que el ARCA internacional, ¿no? Sobre en el sentido de no nos hemos ocupado de esto. Siente él que no se pone como una de las cosas que deberían de ser tomadas en cuenta o estar en primer lugar, porque supongo o interpreto, según también como Patty, George y todos vienen diciendo, estamos ahorita en un momento de respuesta por parte en todos los lugares, en todos los rincones del mundo, ¿no? Están sucediendo estas desgracias y ya es una respuesta generalizada. Antes se hacían a lo mejor aislados, cada quien en sus barrios, pero ahorita y creo que se puede muy bien retomar aquí el punto de las 4 plagas, ¿no? ¿A qué se debe todo lo que nos está sucediendo en este momento? Y aquí leo en lo de las 4 plagas, que son los temas que toma, que son las 4 axes, ¿cómo se llama? Son las 4 plagas. Ajá. La esclavitud, la miseria, la revolución violenta y la guerra. Y yo creo que si quisiéramos profundizar un poco más, yo me acuerdo que leí alguna vez un poco sobre eso, y realmente estaba muy interesante cómo él va deshilando, ¿no? Mostrando, analizando cómo es que llegamos a estos momentos, a esta situación que él ya visualizaba, ¿no? En ese tiempo. Y que ahorita son demasiado enormes. Y creo que si nos interesara irnos por ahí, podríamos realmente ir al libro de las 4 plagas y desmenuzar más para tener una comprensión más importante. Si tenemos la intención de esto y si tenemos intención de pues tomar postura u otras cosas, porque yo también no sabría por dónde, ¿no? Ni qué hacer, es demasiado grande para nosotros como individuos. Yo creo que, bueno, no sé, y mi última conclusión es... Pues, le quité la palabra. Perdón. Pues yo creo que la violencia, a final de cuentas, comienza por uno mismo, ¿no? Y en la medida en que trabajemos cada ser humano y que concienticemos que necesitamos trabajar en nosotros, esa violencia, pues no va a dejar de surgir esta, ¿no? Así es que, bueno, pues esa es mi conclusión. Quisiera nada más retomar un poco la discusión, hablando sobre una observación muy simple, muy sencilla, muy elemental y que salta a nuestros ojos sin tener que hacer tanta reflexión intelectualizada y leer demasiados teóricos. Yo creo que hay violencias de baja intensidad y violencias muy violentas. Creo que la violencia en Colombia es una violencia sumamente violenta, ¿no? Por otro lado, también tenemos que la violencia está asociada al momento en el que nosotros como seres humanos percibimos que nos están despojando o quitando algo que nos pertenece.
Creo que de ahí viene la violencia, una parte muy importante. La segunda parte es preguntarnos qué es lo que yo creo que me pertenece o qué es lo que yo creo a lo que tengo derecho. Pero la realidad es que la violencia está asociada al poder de mí sobre algo, ¿no? Entre más poder tienes, más miedo tienes de perder cosas. Porque justamente este sistema, que es el sistema de acumular y de acaparar, nos permite sentirnos vulnerables ante cualquier pequeña pérdida. Entonces, si nosotros la pensamos en esos términos, que es un poco en términos psicosociales, nos damos cuenta que la violencia, hablando de la violencia macro, los países más ricos de este planeta son los países que ejercen o los países que provocan más violencia. Ustedes no me dejarán mentir que Estados Unidos, no me dejarán mentir también que China es un país que promueve de alguna manera, dirían Rusia, pero esta violencia estructural está asociada con los países ricos. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses, y permítanme pero abordar esta parte, porque es ineludible, tienen intereses económicos muy claros en una gran parte del planeta, simplemente por los recursos naturales y por otros recursos. Entonces, esta pérdida de poder de estas grandes unidades de poder está generando una enorme cantidad de violencia que está siendo transminada de manera verdaderamente subliminal hasta que llega a nuestra propia violencia. Y yo creo que el tema siempre de la violencia está asociado al tema de una cierta riqueza. Siempre estamos pensando en cómo terminar con la pobreza. Ese es un gran error de perspectiva. Hay que terminar con la riqueza acaparada en manos de naciones y de unos cuantos. La pobreza está generada por la riqueza. La pobreza, y lo dice muy claramente Eduardo Galeano, ¿no? La riqueza está afincada en el despojo, y lo podemos ver una y otra vez. La riqueza desmedida, la riqueza que existe actualmente en muchos países, en manos de pocas personas. La gente está empezando a ser mucho más sensible y mucho más consciente de esta situación. La gente ya no lo está permitiendo. Pero finalmente sabemos que aquel violador fue violado. Entonces, es simplemente una cadena. ¿En qué momento de la cadena estamos situados? ¿Y cómo ubicarnos en esa cadena? Hablar de la no violencia, no puedes hablar de la no violencia sin antes hacer un referente a la violencia. Yo lo dije en el capítulo. ¿Cómo pensar la no violencia en países donde estamos viviendo una gran violencia? ¿Cómo puedes convencer tú a Israel de que no le eche una bomba a Palestina? Con una sola bomba destruyeron casi una tercera parte del territorio palestino y a Israel no le pasó nada. ¿Cómo esta gran desequilibrio simplemente en la fuerza del ataque no nos permite ver? Y en Colombia está totalmente sepultada esa realidad, no es tan evidente. Pero ahí está. Sí, es que en Europa la realidad es totalmente otra. No se puede mirar desde aquí con sus ojos la realidad latinoamericana, ¿no? No se puede mirar desde aquí. Es muy difícil para ellos. O sea, yo veo aquí totalmente lo opuesto todo el tiempo. Sí, claro. ¿No? La gente Bueno, súper individual, con su trabajo seguro, con sus impuestos seguros. O sea, realmente no pasa nada. Lo que aquí pasa entre las puertas de esta colonia son los chismes. Seguro, es lo que pasa. No te dicen, yo no he escuchado algo que se pongan a reflexionar, sino te dicen los chismes. Y tú... Oigan, tenemos ya poco tiempo y quisiéramos, este es como
de alguna forma es un introductorio al tema. No sé si Franca quisieras comentar algo como para ya cerrar con esta primera reflexión y que en algún momento dado podríamos llegar a retomar más adelante. ¿Quieres comentar algo, Franca? Sí, para mí lo que es más tocante en estos tiempos es el apartheid. Yo viví en el tiempo del apartheid en África del Sur a 50 años y ahora estoy muy con el corazón con Israel. Y una cosa que está positiva fue Nelson Mandela con las comisiones de reconciliación. Y podemos orar que un día viene un Nelson Mandela en Palestina. No sé, es un sueño. Es muy importante ahora. Muchas gracias, Franca. Pues yo les invitaría a todos a que continuáramos por nuestra cuenta con estas reflexiones para ver si más adelante retomamos este tema. Creo que fue una buena reflexión para nuestra reunión, el tomarlo y el haberlo grabado para compartirlo con nuestros otros amigos y compañeros que no vinieron, postulantes. Y pues, si les parece bien, ya vamos concluyendo nuestra sesión. Voy a dejar ya de grabar, ¿eh?